Señor y Maestro fue un maestro por excelencia, y una de las formas que eligió para comunicar las verdades relacionadas al reino de Dios fue a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un tipo de narración breve y figurativa que utiliza eventos simbólicos de la vida cotidiana como para transmitir verdades espirituales profundas. Hay muchas parábolas en la palabra del Señor, sobre todo en los evangelios. Jesús utilizó muchas a las parábolas para poder relacionarse con la gente. Por ejemplo, Mateo 13:3 dice que Él les habló a través de muchas parábolas y empieza una por una a hablar acerca del reino de Dios. Sus discípulos en algún momento le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas a la gente por medio de parábolas? Y el Señor le dice, que a ellos le era permitido conocer las verdades del reino de Dios, los secretos, pero a la demás gente no, a aquellos que tienen duro el corazón. Así que el Señor les hablaba por medio de parábolas para provocar reflexión, les hablaba a través de parábolas para ocultar verdades a ciertos oyentes, pero también para revelar verdades a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar en esta noche la palabra del Señor? Así que hay algunas parábolas que son difíciles de entender y agradecemos porque el Señor en ocasiones Él se puso con mucho esmero a explicarles el significado de algunas a los discípulos. Él mismo las interpretó. Otras son más fáciles. A simple lectura usted se da cuenta de lo que el Señor quiere hablarle al corazón. Y en ocasiones los discípulos preguntaban: ¿qué quiere decir esta parábola? Y el Señor se tomaba el tiempo para explicarle. Pero esta que vamos a leer a continuación tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con que muchas veces nosotros vamos a necesitar poner por obra esta palabra en la vida diaria. No sé cuántos de ustedes han tenido conflictos en su hogar. ¿Quiénes de ustedes en algún momento tienen que sentarse y arreglar cuentas? ¿Se peleó alguna vez con su hermano, con su hermana en casa? ¿Cómo se pone papá y mamá cuando los hermanos se pelean? Triste, ¿no? Enseguida los papás cambian la cara y quieren poner un poco de orden en casa. ¿Cómo se ponen los chicos cuando papá y mamá se pelean? ¿O nunca se pelearon? Entonces esta parábola tiene que ver con esto. Yo recuerdo, hermanos, un hecho en mi vida cuando yo tenía más o menos 11 años, mi hermano tenía como 13 años. Mi hermano tenía la facilidad de hacerme enojar. Él decía que yo me parecía mucho a mi mamá cuando con el labio hacía cierta expresión, y a mí eso me enseguecía. Y la verdad que él tenía razón, pero a mí no me gustaba que me dijera eso. Dice, vos haces los labios así. Bueno, y entonces yo me iba a las manos. Pero pelear con mi hermano era como pelear contra Canelo. Tenía una trompada aquello, mi hermano, porque practicaba boxeo y algunas otras artes más. Así que siempre iba a la de perder, pero de alguna forma yo iba y peleaba y él me cacheteaba un poco. Y no me quería pegar, pero yo digo, ¿cómo le puedo hacer mal a este pibe? Entonces agarré la zapatilla, estamos por empezar la escuela, era marzo más o menos. Agarré la zapatilla de él, que era una flecha así, y se la rompí toda. Y encima era la única zapatilla que tenía. Cuando hice esa maldad, después me arrepentí porque no había forma, ¿se acuerda que era de tela? La rompí todo así y después digo, ¿qué estoy haciendo? Y después lo tuvieron que sacar mi hermano encima mío, porque me quería matar. Y entonces vino él y me dijo, mirá, no me dirija más la palabra. Y yo le dije, bueno, listo, no te dirijo más la palabra. Porque a pesar de que éramos hermanos, éramos muy amigos, éramos muy compañeros. Porque nos llevamos cierta edad y los de abajo se llevan cierta edad, eran más amigos los otros dos. Pero con él éramos inseparables, pero ese hecho hizo de que algo se quebrara ahí. No es lindo pelear entre hermanos, pero pasó un día, yo no le dirigía la palabra, pasó otro día, él venía como para hablar y yo hacía para otro lado, ¿sí?
Y venía y yo hacía para otro lado, así no. ¿Sabe que por 6 meses no le hablé? 6 meses. Una maldad en mi corazón terrible, ¿no? Pero así nos vamos criando en esos ambientes. Y venía mi hermano y le decía a mi mamá, decile que me hable. Y mi mamá venía, hablale a tu hermano. Y no si él me dijo que no le hablara. Así que ahí estábamos enemistados. ¿Se imagina mi hermano que es de hablar? Por 6 meses no podía hablar conmigo. Y yo me hacía el duro. Lo hacía sufrir. Pero es una cosa tristísima, ¿no? Llegó un día en que vino, me pidió perdón, yo le pedí perdón, nos reconciliamos. Y una de las cosas que dijimos, nunca más vamos a pelearnos. Porque es feo estar así. Y nos reconciliamos de verdad, nos abrazamos. De ese día nunca, pero nunca más nos peleamos. Ya llevamos 50 largo, ¿no? Pero al contrario, nos protegemos, nos amamos, nos necesitamos y eso fue un hecho de que fue un antes y un después. Porque la vida entre hermanos hay que disfrutarla y tenemos que disfrutarla mientras estamos vivos. Así que les cuento esto porque Dios transformó mi vida, me cambió, también lo cambió a Él, pero aún cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, puede tomar decisiones muy equivocadas, puede cometer hechos muy vergonzosos, pero el Señor tiene compasión de nosotros. Y nos habla precisamente esta parábola porque quieren que entre nosotros tengamos buena relación. Y precisamente de eso se trata la palabra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 15, para ver un poco el contexto que motivó precisamente esta parábola que le quiero leer. Mateo capítulo 18, verso 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué sencillo, ¿no? Poner por obra esta palabra. Pero qué difícil es, ¿no? Llegar a poner por obra esta palabra. Y el Señor mismo se da cuenta de que esto no es suficiente, así que dice, ¿por qué por la dureza del corazón de uno o de otro? Dice, mas si no te oyere, porque puede pasar que no te escuche, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Verso 16 dice que, el 15, dice, si tu hermano peca contra ti. De esto se trata todo este pasaje, cuando tu hermano peca contra ti. Cuando el Señor expresó estas palabras que recién leímos, Pedro se ve que se puso a pensar en todo lo que él escuchó y reflexionó un poquito. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Y ahí está la parábola que le quiero compartir. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y a todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Esta parábola está insertada precisamente en Mateo capítulo 18. Mateo 18 es el pasaje que siempre viene a nuestra mente cuando tenemos que lidiar con los pecados de otros, los pecados que cometen otro contra nosotros. Y el Señor acaba de enseñar que es lo que se debe hacer cuando un hermano peca contra uno. Seguramente esto dejó pensando a Pedro, que se le acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo hasta 7? ¿De dónde sale ese número 7? Vio que en la Biblia hay numerología y el número 7 significa lo completo, lo perfecto. Pedro es como que miró un poquito hacia adentro y dice: voy a decir 7, ya que el 7 es número divino, hasta 7. Pero lo que Pedro conocía en verdad era, y lo conocía bien, la tradición judía. Los intérpretes de la ley decían, basado en Amós capítulo 2, versículo 1, versículo 4, versículo 6, donde Dios dice algo semejante así: por 3 pecados y un cuarto no voy a revocar los pecados de Moab. Por 3 pecados no voy a revocar los pecados de Judá por causa del cuarto. Por 3 pecados, y habla de 3 pecados, y un cuarto, por ese cuarto no, habla de los pecados de Israel. Entonces, de ahí los intérpretes de la ley decían que nosotros en realidad nunca podemos ser más buenos que Dios. Así que si Dios perdona 3 veces y al cuarto pecado juzga, es decir, manda su juicio, ellos escribieron en el Talmud de Babilonia lo siguiente: cuando un hombre peca contra ti, lo perdonas una vez, lo perdonas 2 veces, los perdona 3 veces y a la 4ª vez no lo perdonas más. Indudablemente esa es una interpretación errónea, fuera del espíritu de la palabra. Esa interpretación no es de Dios, ni tampoco la ponga por obra. Pedro, conociendo esto y haciéndose como el súper espiritual, dice, ya que estos intérpretes de la ley y los escribas dicen que hay que perdonar 3 veces, le mandó 7. 7. Por eso le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. Veo que a veces nosotros hacemos preguntas que dice: qué terrible la pregunta que me mandé. El Señor me va a aplaudir. Va a felicitarme porque soy súper espiritual. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo hasta 7? A lo que el Señor responde: no. Perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. Yo sé que algunos de ustedes son muy buenos en matemática. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Así que algunos dicen 490 veces hay que perdonar a mi hermano. ¿Y qué hace el hermano? Toma un libro o un cuadernito
y empieza a anotar. 1, 2, 3, me hizo 4, me hizo 5. ¿De eso se trata la palabra del Señor? No. Es decir, que a las 491 veces ya no lo perdono más. ¿Eso es lo que quiere enseñar el Señor? No, esa no es la idea. En realidad lo que Jesús quiso enseñar es que para con nuestro hermano tenemos que tener un perdón sin límites. Tienes que tener un perdón sin límites. No debemos llevar la cuenta, porque nunca, pero nunca nosotros vamos a quedar exentos de tener que perdonar. Esto mismo enseñó el Señor en Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4, un poquito diferente, pero en realidad dice lo mismo. Dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día, acá ya es 7 veces al día, y cada vez que regresa te pide perdón, debes perdonarla. Y los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Reconocieron que se necesita mucha fe para poder tratar a las personas de esta manera indulgente, para ser tolerantes, comprensivos, sin agredirlos, porque a veces te da ganas de agarrarlo por el cuello como lo agarró de la parábola y decirle, basta. Pero dice la palabra, perdónalo, aunque sea muy difícil, tenés que perdonarlo. Como la respuesta del Señor causó asombro en los discípulos, seguidamente cuenta la parábola del versículo 23 al 25, allí de los 2 deudores. Es decir, que el Señor cuenta esta parábola para explicar de por qué no hay que poner límites en el perdón. La parábola de los 2 deudores por lo menos se divide en 3 bloques. El primero, ¿qué nos enseña la parábola? Acerca del perdón del rey, el primer bloque. Dice la parábola que un cierto rey quiso hacer cuentas con su siervo, y esto tipifica que Dios en algún momento hace cuentas con los suyos. El rey no le debe nada a nadie, por lo tanto, no es que nosotros nos vamos a poner a hacer cuenta con Dios y bueno, Señor, tú me debes tanto y yo te debo tanto. No se trata de eso. Nosotros somos lo que le debemos a nuestro Rey, a nuestro Dios. Así que se menciona una deuda. No habla el pasaje de ofensa, ni tampoco habla de pecado, pero sencillamente es lo que significa una deuda. La parábola, aunque no maneja el término deuda como para hablar de dinero, está haciéndonos entender de que todos somos deudores. Tiene que ver más bien con que de qué forma nosotros manejamos el pecado como una deuda hacia los demás, hacia Dios. No sé si alguna vez repitió el Padre Nuestro o conoce el Padre Nuestro. Hay un momento donde habla de deuda. El Padre Nuestro aparece el término, perdónanos nuestras deudas. Y no está hablando de dinero. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero nunca se trata del tema financiero. Usted interpreta bien de qué se trata. Aquí no es dinero. Deuda, en este pasaje, es pecados. Tiene que ver con el mal que nosotros hayamos hecho o el mal que nos hicieron las personas. Tiene que ver con ofensas que hicimos a otros u ofensas que los demás hicieron a nosotros. Cuando una obligación hacia alguien no se cumple, eso se llama deuda. Todo ser humano, entonces, según esta parábola, tiene una deuda con Dios. ¿Qué le debemos a Dios? Según la palabra de Dios, nosotros le tenemos que dar a Él toda la gloria, toda la honra,
todo el poder, toda nuestra alabanza. Cuando nosotros no hacemos eso, estamos en deuda con Él. Pero también indica la palabra del Señor que le debemos siempre gratitud y sobre todo obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos en deuda con Él. Así que imagínese que usted se presenta ante Dios, Dios tiene su contador y empieza a sacar cuenta, a ver, decime cómo es el balance de este hombre, de esta mujer. Y se ponen a sacar cuenta. Resulta que tu balance, ¿me está escuchando? Tu balance y el mío están en rojo. Pero una deuda terrible. Está en rojo tu balance. El siervo dice que debía 10.000 talentos. Esto, si nosotros lo traemos a el tiempo contemporáneo, puede ser que más que menos, pero más o menos se calcula unos 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Esto era lo que debía este hombre a su amo, a su rey. ¿Me va siguiendo? Más o menos eso es lo que usted debería a Dios, lo que yo le debo a Dios, lo que todo ser humano le debe a Dios. Una terrible deuda. ¿Y de dónde sale esa deuda? De la contabilidad de todos los pecados que usted comete delante de Dios a diario, desde que tuvo uso de razón. Desde las acciones, las emociones, hasta los pensamientos, porque se peca contra Dios hasta con los pensamientos que nosotros tenemos. Así que hemos contraído una deuda terrible. Un denario equivalía al salario del jornal de un día. Un jornalero, escuche, debía trabajar 1000 semanas para recién poder tener un talento. El año entonces tiene 52 semanas, es decir que debía trabajar cerca de 19 años. Y la deuda no era por 1000, sino por 10.000 talentos. La deuda de este hombre entonces era impagable. Mi deuda delante de Dios y tu deuda delante de Dios también son impagables. Impagables. Por eso llega un momento en el libro de Efesios que la palabra del Señor dice que por gracia nosotros somos salvos. No hay forma de que por obra seamos salvos. Es imposible. No hay forma de pagar nuestra deuda por los pecados causados delante de nuestro Señor. Esdras, por ejemplo, llegó un momento en que él se arrodilló e hizo la siguiente oración. Dice, y le dije en oración, Esdras dice, Dios mío, estoy avergonzado. Tengo vergüenza de levantar mi rostro hacia ti porque nuestros pecados son tantos que sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa es tan grande como los cielos. Otra versión dice que llegan hasta los cielos. Nuestra historia ha sido una historia de pecado. Por esto es que nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados en manos de reyes paganos, quienes nos hirieron, nos tomaron cautivos, nos robaron y nos humillaron en público. Y hasta hoy esto sucede. Fíjese, este hombre tomado por la convicción de Dios, por la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo, hace esta oración y se da cuenta y se avergüenza delante de Dios. Dice, no tengo cara para elevar mi rostro ante ti. Nuestros pecados se van sumando uno tras otro. Nuestra historia es una historia totalmente de pecado, dice. Nuestra deuda es infinita, nuestra deuda es impagable. Y vuelvo a repetirlo, tu deuda delante de Dios es infinita. Tu deuda delante de Dios es impagable.
No hay manera de poder justificarnos delante de Dios. Al no tener con qué pagar, dice la historia, su señor ordenó venderlo a él con toda su familia y así poder pagar la deuda. Verso 25 dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Al oír la sentencia, en su desesperación, él clama, le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Claro, ¿quién quiere ser esclavo? ¿Quién quiere perder su libertad? No tener derecho ni a cuándo levantarte, ni a cuándo acostarte, no tener derecho a nada. Que tu esposa sea esclava, tus hijos sean esclavos, todos sus parientes iban a ser esclavos, venderlo con toda su casa, dice. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Él de repente es consciente de su grandísimo problema. E inclusive dice cosas que no tiene razón de ser, porque ni con toda una vida él iba a poder, con su trabajo, poder cancelar esa deuda. Es decir, que ni siquiera el tiempo le iba a poder ayudar, porque no le iba a alcanzar la vida para poder pagar la deuda a este señor que él tenía. Cuando el rey vio la humillación de él, el ruego, el clamor desesperante, dice la palabra que él fue movido a misericordia. El rey tuvo compasión de su siervo y se conmovió. La palabra dice en el verso 27 que le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Mis hermanos, dice la palabra que él no hizo un acuerdo de pago. Tampoco le rebajó la deuda considerablemente. La palabra dice que le borró la deuda, canceló la deuda. Sencillamente no existía más deuda de este siervo. Le dice a este siervo, levántate, vete a tu casa y sigue la vida como realmente quieres seguirla. Pero conmigo no tiene más deuda. Se da cuenta que de un momento estar condenado a ser esclavo, de un momento de perder todo lo que tenía, a otro momento, él es libre de todo. Esta escena, hermano, revela la naturaleza de nuestro Dios. Dice en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, en un momento donde Moisés quería conocer a Dios, y Dios le dice, no podrás conocerme porque si hombre me viera va a morir. Pero te voy a esconder en una peña y voy a pasar por ese lugar y solamente vas a poder ver mis espaldas. Y dice la palabra en el verso 6, y pasando Jehová delante de él, proclamó, es decir, que el mismo Dios proclama algo que tiene que ver con el momento que estaba viviendo Israel. Dice, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos tienen ese Dios? Usted y yo, mis hermanos, estamos vivos, porque Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira. Dios no está esperando que cometas un pecado para bajarte un latigazo por la cabeza o para hacer juicio sobre ti. No, la Biblia muestra otro Dios, un Dios clemente y misericordioso. Tardo para la ira. Su ira se tarda. No es que enseguida te enjuicia. Le digo esto porque algunos dicen, mirá que vas a caer en las manos de Dios, en el juicio de Dios, y siempre muestran a un Dios con el ceño fruncido y malo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, pero nunca han decaído sus misericordias. Gloria al Señor. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El Salmo 103, versículo 11 y 12 dice, misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece Jehová de los que le temen. Qué maravilloso Dios que tenemos, mis hermanos. Un Dios que nos ve tan carentes de poder hacer algo por nosotros mismos y tiene piedad, tiene misericordia. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vaya a encontrar sus pecados. El Señor los sepulta en el fondo del mar, nunca más viene a su memoria. Él nos perdona. No hay forma de poder volver a traer los pecados delante de su presencia cuando Él nos perdona. Ya están borrados. Por más que usted se recuerde, Dios no lo recuerda más en su presencia. Aquí tenemos entonces la idea de una deuda impagable, pero también la idea de un Dios misericordioso que su compasión lo mueve a perdonar. Este siervo merecía, mi hermano, juicio, merecía el castigo, merecía todo lo que estaba planificado para él, ser sentenciado, ser castigado. Pero dice la palabra que el Señor habló y dijo que recibió compasión, tal como tú y yo recibimos compasión. ¿Cuánto han recibido compasión? Ahora, la parábola no termina allí, sino que aparece la segunda escena, el segundo acto, y aparece la falta de perdón del siervo. Verso 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, es decir, que lo tomó del cuello y dice, lo ahogaba, lo estaba como estrangulando, diciendo: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. La idea es dramática aquí en lo que el Señor está contando. Y el Señor lo hace así a propósito. No es que este hombre encontró a su consiervo después que se fue a casa, después de un mes, después que prosiguió con su vida. No, dice que inmediatamente salido del palacio es que se encuentra con este consiervo. Y dice lo que el Señor cuenta, que le quiso cobrar la deuda, pero ¿de qué forma? De una forma agresiva. ¿Me va siguiendo? De una forma agresiva le quiere cobrar la deuda. Ahora, permítame hacer una comparación de una deuda con otra. Un talento era igual a 6.000 denarios. Un talento era igual a 6.000 denarios. A él se le acaba de perdonar, es decir, al siervo que está saliendo del palacio, 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Y se encuentra con su consiervo que solamente le debía 100 denarios. ¿Qué hace? ¿Cómo reaccionaría usted si le acaban de condonar, le acaban de perdonar 60 millones de deuda y usted encuentra a uno que le debe 100? ¿Qué haría usted con esa persona?
¿Qué tendría que hacer usted? ¿Cómo reaccionaría? Pero si a mí me perdonaron 60 millones, yo me voy a andar fijando por 100. Pero te regalo 100 más si querés. ¿Me explico? Es decir, que se espera una reacción de nuestra parte, de nosotros, si hay una deuda que fue perdonada y alguien que me debe. ¿Cuál debería ser su actitud? Ahora, el siervo que sale de la presencia del rey tiene una mala actitud, una actitud agresiva. Su consiervo le responde porque lo tomó del cuello, lo apretaba y le decía, págame la deuda. Y este consiervo se postra delante de él y sabe que le dice las mismas palabras que él le acaba de decir al rey que le perdona la deuda. Le dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y la verdad que esta deuda sí, con un plan, con lo que sea, era pagable. Por lo menos en 1 año o 2, el consiervo le podía pagar esa deuda. La historia tiene como un giro dramático porque él no quiere. Él no quiere esperar. Él quiere que le pague ya. Me debes, me lo tenés que pagar. Dice la palabra que dice, más él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Te perdonaron 60 millones. ¿No quisiste perdonar? 100. Creo que todos en esta noche nos indignamos con ese tipo de persona. No sé si a usted le pasa que usted se mete en el pasaje y usted dice, pero qué terrible este hombre. ¿Cómo pudo tener semejante actitud frente a su consiervo? No sé si usted se indigna por las cosas que están mal, pero uno lee eso y es lo que el Señor quiere causar en la lectura, que nosotros nos indignemos al ver que este hombre actuó mal. ¡Qué barbaridad!, decimos. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos, cuando nosotros leemos esto. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre puede ser que seamos nosotros. Seas tú o sea yo. Y nos incomoda mucho esta escena, ¿no? Pero nosotros muchas veces es como que tendemos a comportarnos como este siervo. Cuando alguien hace algo en nuestra contra, peca contra nosotros. Y claro que siempre como que tenemos una pregunta, pero pastor, usted no sabe lo que hizo contra mí esta persona. Usted no sabe, y usted no sabe muchas cosas también de mí, y yo no sé muchas cosas de usted, pero Dios todo lo sabe. Y para excusarnos somos rápidos y decimos, pero él pecó contra mí, me traicionó, pecó contra mí. Y quiero decirle que esto fue comprobado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos traiciona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar según el pasaje que estamos leyendo? ¿Acaso yo no hice más cosa contra Dios que esa persona haya hecho contra mí? La Biblia dice que Dios lo perdonó a este siervo. Y si mi rey me perdonó a mí, que tenía una deuda impagable, yo también te voy a perdonar, porque lo mío era impagable, lo tuyo era menor, pero tengo que seguir con la misma compasión que él tuvo conmigo. El rey, al enterarse, lo llama y le habla diciendo, no le habló como antes, ¿no? Ahora le dice, siervo malvado, versículo 32. ¿Por qué le dice malvado? Porque él siempre está esperando de que nosotros perdonemos. ¿Me va siguiendo? Él siempre está esperando de que nosotros perdonemos. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados.
Colosenses 3:13 dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, de la manera en que el Señor los perdonó, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Si el Señor los perdonó, si el Señor te perdonó, estamos obligados a perdonar. No hay que dar muchas vueltas para entender esto que está escrito, porque Él mismo se pone como ejemplo, es nuestro ejemplo. En la cruz, con los brazos clavados y extendidos en la crucifixión que hoy escuchamos, cómo Él sufrió, Jesús dijo algo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él perdonó hasta sus propios verdugos, a aquellos que le estaban haciendo mal. Los perdonó al instante, le dijo, perdónalos, Señor. Esteban dice lo mismo, el primer mártir de la iglesia, predicando el mensaje del Evangelio. Llega un momento que le dice, cuando estaba a punto de morir, Padre, perdónalos. No le tomes en cuenta estos pecados. Y murió apedreado. La historia está repleta de historias de perdón. Hay una película que le recomiendo para mirar. Creo que se llama Punta de Lanza. Cuenta la historia de unos misioneros que fueron a predicar a las tribus de los Aucas en Ecuador. En un momento ellos hacen contacto con estas tribus y lo terminan matando. La esposa de Jean Elliot, que era el evangelista, el misionero en ese momento, en vez de irse, de volverse a casa, ellos toman la decisión de ir a meterse dentro de la tribu, de los mismos que habían matado a 5 de sus esposos. Las 5 mujeres fueron a vivir en medio de la tribu. Toda esa tribu se convirtió al Señor. Comprendieron el mensaje del Evangelio. Comprendieron que es mejor perdonar. Los 5 hombres que mataron a su esposo, los 5 se convirtieron a Cristo, porque entendieron el mensaje del perdón. Gloria al nombre del Señor. Corrie ten Boom, una mujer extraordinaria de Holanda que fue encarcelada por el sistema de Rusia, el comunismo. En un momento ella sale después de tantos años de haber estado torturada y en una conferencia ella explica pormenores de su tortura y en esa sala estaba un hombre que le había causado las torturas. Él se acerca y le dice, ¿usted puede perdonarme? Ella dice que le comenzó a correr un sudor de la cabeza hasta los pies, temblando, le extendió la mano y le dijo, te perdono, porque el Señor también me perdonó a mí. El perdón es factible, el perdón se debe, nosotros debemos perdonar. Esto solo puede suceder cuando nosotros estamos conscientes del perdón infinito, mayor que nosotros hemos recibido. Y ahí se cumple la palabra, de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Y la última escena de la parábola es la reacción del rey ante la falta de perdón de su siervo. ¿Por qué le dice malvado? ¿Por qué reclamar su derecho está mal? Porque vio que este siervo lo toma del cuello y lo ahoga y le dice, pagame lo que me debes. Pregunto, ¿reclamar lo que a uno le deben está mal? ¿Reclamar el derecho? No, no está mal reclamar el derecho. Le dice malvado, ¿sabe por qué? Porque él es insensible. Él tiene falta de compasión. Es muy insensible al favor recibido. A ver si me entiende. Es un mal agradecido. Por eso le dice malvado. Sos un mal agradecido. Por no dar de gracia lo que a él se le otorgó. Porque él tenía que dar de gracia la gracia que él había recibido de parte de su Señor. Y el rey razona, usa la lógica y le dice, te perdoné toda aquella deuda porque me clamaste,
¿No deberías haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Pero el pecado, perdóname, nos embrutece, nos hace brutos. Y esto no es nada lindo, de que digan de nosotros que estamos duros, embrutecidos, pero borra toda capacidad de razón, de lógica, cuando el pecado se apodera de nosotros. Pero una cosa es cuando nosotros somos los que ofendemos y perjudicamos, y otra cosa muy distinta cuando nosotros somos ofendidos y somos los perjudicados. ¿Cómo es posible que esa persona haya sido capaz de hacer esto contra mí, o contra nuestra familia, o contra mi hijo, o contra quien sea? Y sacamos, ¿no es cierto?, las preguntas, vaya a saber de dónde, qué clase de corazón tiene esa persona. Y encima, la confianza que nosotros le dimos, y tenemos argumento para rato, ¿no?, para menospreciar y rebajar a esa persona. Cuando nosotros somos los deudores, los que debemos, lo que pasa que usted tiene que entenderme. Y cambiamos hasta la voz, ¿no? Tiene que entenderme. Yo estaba en muchos problemas cuando hice eso, o cuando sin querer hice aquello. Yo también tengo dificultades. Así que tenga compasión de mí, por favor. Y otro más espiritual diría, lo que pasa es que usted tendría que ponerse en lugar mío. Y hasta llora por ahí, ¿no? Se le pianta un lagrimón. Porque para tratar de convencer al otro de que no somos culpables, somos tremendo artista, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a no perdonar cuando realmente fuimos perdonados? Sencillamente nuestro egoísmo. El creerse de que nosotros somos la estrella del universo, de que todo gira alrededor nuestro. ¿Cómo es posible que yo vaya a pasar por alto esa ofensa tan grande? 2 puntos, ¿cuánto? 100 denarios. No puedo pasar por alto tremenda ofensa. ¿Y la que Dios te perdonó? ¿Es así? ¿Él puede pasar por alto? Una alta valoración de uno mismo hace de que nosotros no querramos perdonar a otro. Ahora se entiende por qué la reacción del rey. Entonces su señor, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mi hermano, nuestro Dios es compasivo. Dije que era tardo para la ira. Pero permítame decirle esto. Si bien es tardo para la ira, llega un momento en que a lo mejor te alcanza su ira. Y hay de ti, y hay de mí, y hay de cualquiera, cuando la ira de Dios nos alcance. Lento para la ira, pero puede ser que la ira llegue. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Llega un momento en que la ira de Dios se hace manifiesta en algunos casos, aquí en esta tierra y mucho más en el más allá. Él emite una sentencia contra él. Dice, hasta que pagara. Es decir, que el resto de su vida lo iba a pasar en esa cárcel. Pero en realidad, hermano, no había forma de pagar la deuda. Aunque lo metiera en la cárcel a él, a su esposa, a sus hijos, aunque lo vendiera todo, no había forma de pagar eso. El Señor termina, voy terminando también, con un epílogo, como una reflexión que hace el Señor. Dice, así hará mi Padre Celestial al que se niega a perdonar de corazón a cada uno su hermano. Duro, ¿no? Así hará el Señor, al que se niega a perdonar de corazón cada uno a su hermano. Marcos 11, 25, 26 dice algo semejante, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando una persona tiene falta de entendimiento de la obra de Dios a su favor, ahí sí es muy posible que a esa persona le cueste perdonar. Cuando no entiende, realmente no entiende la deuda que tenía contraída con Dios. Es posible que esa persona no haya experimentado nunca el perdón de sus pecados como debe ser. Pero escuche, solo una persona verdaderamente perdonada es la capaz de perdonar de corazón a la otra persona que le ofendió. ¿Se entiende? Solo una persona salvada es capaz de perdonar porque reproduce los atributos de Cristo en esa obra de regeneración. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero también es Dios perdonador. Y si Él perdona, yo también voy a perdonar. Quiero ser como Él. El perdón es un deber y su falta es la exclusión del reino de Dios. Hemos perdonado porque fuimos perdonados. Hemos de perdonar porque nosotros fuimos perdonados por el Señor. Nadie que se resiste a perdonar puede tener certeza de que realmente ha sido perdonado. Hay gente que no quiere perdonar. Uno va y le dice, perdónalo. No quiero perdonarlo. La persona que se resiste a perdonar, esa persona cuando va a dormir, al otro día cuando se levanta, no tiene certeza, no sabe si realmente ha sido perdonada por Dios. Porque los perdonados son los que perdonan. Perdonar no significa avalar a aquel que te ha ofendido, a aquel que te causó mal. ¿Escuchó? Perdonar no significa avalar al que te ofendió, al que te hizo mal. Significa soltarlo en las manos de Dios para que Él sea el que se encargue del asunto. Porque realmente Él es el que sabe la verdad total del asunto.